Mensajes de salvación para leer. Título del mensaje. La verdad acerca de cualquier virgen. Los detalles. La Biblia solo menciona una sola virgen, la cual es María, la madre de Jesús. Todas las personas que ya murieron y sus almas están con Dios, Él las tiene en el paraíso, y justamente cuando Cristo regrese, Dios resucitará a esas almas y se las entregará a Cristo. Esas almas no están en espera en el paraíso de una manera natural, sino espiritual, y serán resucitadas por Dios, así como Dios resucitó a Jesús 3 días después de su muerte, ver Gálatas 1:1, en la Biblia. Después de Dios resucitarlas, ellas subirán al cielo en compañía de Cristo, pues Cristo regresará a la altura de las nubes para reunirse con todos los hijos de Dios ya resucitados. Acerca de esto nos habla Primera de Tesalonicenses 4:16-17, en la Biblia. El paraíso es como una matriz del cielo, donde las almas están vivas al estilo de los fetos humanos en las matrices de mujeres. San Mateo 28:1-6 en la Biblia dice que Jesucristo fue resucitado por Dios después de estar 3 días muerto en una tumba. Pero en San Juan 3:13, la Biblia católica, que es una de las iglesias romanas, dice, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí, el Hijo del Hombre, es Jesucristo. Preste atención que aquí, la Biblia católica dice que solo Jesucristo ha subido al cielo. Porque Jesucristo es el único que ha sido resucitado por Dios para entrar al cielo. Es necesario que las almas salvas por Jesucristo, resuciten como Cristo resucitó, antes de entrar al cielo. Jesucristo subió al cielo después de su resurrección, y Él es el único. La resurrección de Jesús es espiritual porque Jesucristo resucitó para continuar viviendo en el ambiente espiritual de Dios. Cristo no está en el paraíso, porque Él ya fue resucitado por Dios, ni tampoco fue resucitado por Dios para permanecer en este mundo. Jesucristo está junto al Padre Dios reinando como Rey de Reyes, y Señor de Señores, esto lo dice Apocalipsis 19:16, en la Biblia. Ni siquiera la Virgen María ha entrado al cielo todavía, porque no ha sido resucitada al estilo de Cristo. Así que, si rogamos, pedimos, o hablamos con María la Madre de Jesús, lo estamos haciendo para el futuro, para después que ella resucite espiritualmente, y ponernos en contacto con María de esta manera, es algo que desagrada a Dios. María es un modelo de obediencia a Dios, y debemos obedecer a Dios al estilo de María, porque esto es algo que complace a Dios, ver San Mateo 3:17, en la Biblia. Los que no logran entrar a la vida eterna con Dios, en este mundo puede que vivan hasta 100 años, o más, pero en el infierno pasarán millones de años, sufriendo el fuego eterno y siendo atormentados por demonios. Por eso es mejor decidir pasar los años en este mundo obedeciendo a Dios a través de Jesucristo, y según enseña la Biblia, y luego pasar la eternidad con Dios. Los demonios de Satanás, son los que engañosa y maliciosamente contestan las oraciones dirigidas a las vírgenes y a los santos, y ellos las contestan para mantener engañados a los que se dejan engañar por ellos. Satanás y sus demonios, hasta hacen milagros para engañar a las gentes. Así los que son engañados se convierten en propiedades de Satanás. Los que son engañados por los demonios, el día que mueran, los mismos demonios conducirán sus almas al infierno. Porque los ángeles de Dios no las asistirán por haber confiado en demonios, y no en Dios. Solo existió una sola virgen, la cual fue la madre de Jesús. Satanás y sus demonios son quienes engañosa y maliciosamente, fomentan las demás vírgenes, y contestan las oraciones enviadas a las vírgenes y a los santos. Porque María está en el paraíso, porque la Biblia enseña diciendo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los vivos, seremos transformados, en 1 de Corintios 15:52, en la Biblia. También, 1 de Tesalonicenses 4:16 en la Biblia nos dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La Biblia católica no dice que María ya fue resucitada por Dios, y es necesario que ella resucite primero antes de ella subir al cielo, tal como le sucedió a su Hijo Jesús. Jesús subió al cielo, después de ser resucitado por Dios.
María abandonará el paraíso justamente cuando Cristo regrese otra vez a la tierra, porque será cuando Dios resucitará a todos sus hijos que están allá, incluyendo a María, y Cristo conducirá a todos al cielo. Los hijos de Dios en el paraíso, tienen los sentidos de percepción, ver, oír, escuchar, sentir, etc., inactivos. Porque allá ellos están como fetos humanos vivos que van a nacer, así como los fetos están en las matrices de mujeres. Es la voluntad de Dios, que los que vivieron en este mundo en carne y huesos y fueron obedientes a Dios, estén en el paraíso. Apocalipsis 6:11 en la Biblia nos habla de esto. La Biblia no dice que María ya fue resucitada por Dios. Por eso hay que dejar tranquilita a María, y solo obedecer a Dios al estilo de ella. Así como María obedeció a Dios, nosotros también debemos obedecer al Padre Dios, porque esto es algo que agrada a Dios, ver San Mateo 3:17, en la Biblia. Después que Dios resucite a María, entonces debemos esperar que ella se manifestará como la mujer más destacada, más sublime, y más sobresaliente entre las mujeres que vivieron en este mundo. La grandeza de Cristo se manifestó después que Dios le resucitó, y lo mismo le va a suceder a María, que la grandeza de ella se manifestará después que Dios la resucite, y Dios en la Biblia dice que resucitará a sus hijos, incluyendo a María, al momento de Cristo regresar de nuevo. Pues así lo dicen 1 de Corintios 15:52, y 1 de Colosenses 4:16-17 en la Biblia. Hay muchas personas que murieron asesinadas y nadie sabe quiénes fueron los asesinos. Algunas de estas personas asesinadas, sus almas están en el paraíso porque mientras vivían en este mundo, esas personas cumplieron con Dios a través de Jesucristo. Las almas de estas personas, hasta que no resuciten como Cristo resucitó, no tendrán la capacidad para informar a sus familiares, o a las autoridades terrestres, quiénes fueron los asesinos que les quitaron las vidas. Por eso muchos crímenes en el mundo están sin resolver. Las almas de los muertos asesinados, no pueden dar informes de sus muertes. Así como las almas de los muertos asesinados que están en el paraíso, no pueden dar informes acerca de sus muertes, tampoco las demás almas que están en el paraíso, no pueden dar informes personales, ni escuchar o contestar oraciones que gentes envían desde la tierra, incluyendo a María la Madre de Jesús. Las leyes espirituales de Dios en el paraíso, se cumplen para todas las almas que están allá, incluyendo en María la Madre de Jesús. La Biblia enseña que Dios no hace acepción de personas, en Hechos 10:34 en la Biblia. O sea, Dios no da privilegios a una persona, en base a su rango social, o lapsos sanguíneos en este mundo. Por eso, nuestro Salvador Jesús, nació como si él estaba plagado de una pobreza extrema. Él nació en un establo, y los animales que estaban ahí, fueron los primeros en dar la bienvenida al bebé Jesús. Dios dará privilegios, en el futuro, de acuerdo a la obediencia a Dios de la persona aquí en la tierra. Estos privilegios serán manifiestos cuando Cristo regrese. De modo que, debemos aceptar, que Dios todavía no ha dado privilegios a la Virgen María. Después que Cristo regrese, María será exaltada según la voluntad de Dios. Nosotros estamos llamados a dar todo honor, toda gloria, y todo crédito espiritual solo a Dios. Piense en esto, ¿puede una niña de 6 años de edad que muere en un accidente de carro contarle a un familiar vivo cómo fue el accidente? No, ella no puede. El alma de esa niña está en el paraíso, pero no puede comunicarse con un familiar que todavía vive y contarle lo que pasó. Esto mismo sucede con los santos, santas, y con la Virgen María. La Biblia enseña que a San Juan el Bautista le cortaron la cabeza, en Mateo 14:9-12, en la Biblia, pero San Juan el Bautista no puede revelar a alguien, cómo ocurrió ese crimen horrendo, ni puede contestar oraciones que personas envíen a San Juan Bautista. Cristo, en Lucas 7:28 en la Biblia, acerca de San Juan el Bautista dijo, yo se lo digo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista. Jesús, ni siquiera acerca de su madre María dijo tal cosa. Sin embargo, el alma de San Juan el Bautista está en el paraíso, y desde allá él no puede revelar a alguien cómo ocurrió su decapitación, porque por ahora, su alma está al estilo de un feto humano que va a nacer. Las iglesias romanas durante muchos siglos no han estado enseñando las verdades de Dios correctamente, y muchas verdades de Dios,
las gentes realmente no las conocen correctamente. Quizás por eso Jesucristo, en San Mateo 7:14, en la Biblia, dice así: la puerta y el camino que llevan a la vida, con Dios, son angostos y difíciles, y pocos los encuentran. Pocas almas de los que mueren están llegando al reino de Dios. Porque si Jesucristo dice que esto es así, es porque así es. Debido a esto, cuando muere alguien, la posibilidad de que su alma llegue a la vida eterna con Dios es muy baja. ¿Por qué es baja? Debido a la gran desobediencia a Dios de parte de nosotros. Lo lindo es que Dios nos ordena diciendo: llámame, y yo te responderé, en Jeremías 33:3, en la Biblia católica. Esta es una orden de Dios que debemos respetar y cumplir. Además, no es Dios el más jefe, siempre tiene más sentido clamar o pedir al más jefe, si éste está dispuesto a ayudar. Debemos pedir ayuda o invocar a Dios solamente, en el nombre de Jesucristo. Porque también esta es una orden de Jesucristo que se encuentra en San Juan 14:13-14 en la Biblia. Dios no se contradice. Si Dios nos ha ordenado que clamemos a Él, y Él responderá, en Jeremías 33:3 en la Biblia, entonces Dios no va a aceptar que busquemos ayudas en santos, en santas, en vírgenes, en esto, y en aquello, etcétera, etcétera. En toda la Biblia, solo se nos dice que en lo espiritual dependamos de Dios solamente. Hasta el mismo Jesús lo dice, en San Juan 14:13-14 en la Biblia. Debemos entender que los asuntos de Dios no son como la iglesia a la que usted pertenece quiere que sean, o como su iglesia ha enseñado como ella quiere que sean. Los asuntos de Dios son como Dios los presenta en la Biblia de Dios. Gracias por leer y mirar en este video, y que Dios bendiga a usted ricamente.